Bienvenidos al programa Tiempo de Favor, un programa diseñado para traer salvación, sanidad y restauración, con la visión de dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarle a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad, para proclamar el año favorable del Señor, traído a ustedes por Ministerios Tabernáculo de David. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos habla acerca de esta palabra llamada fe. Y dice así: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Nuevamente quiero leérselo en una versión diferente. Dice: ahora bien, la fe es la certeza o sustancia de lo que se espera, la convicción o la demostración de lo que no se ve. Cuando hablamos de fe, creo que es una palabra muy conocida que todos los seres humanos entendemos, ya que en cada uno de nosotros existe cierto nivel de fe, cierto nivel de creer. Cuando usted le pregunta a la gente dice yo creo. Ahora, la diferencia es que podemos volcar nuestra fe de diferentes formas, ¿verdad? Los ateos, por ejemplo, dicen no creo, pero aún no creo en Dios. Pero aún los ateos tienen cierto nivel de fe, porque por lo menos creen en sí mismos. La gente que dice no creo en Dios por ninguna razón, pero por lo menos creen en algo. Y la fe es una sustancia que existe en el corazón del ser humano, el cual le hace creer en sí mismo, en las cosas que le rodean o en cualquier cosa que sus ojos pueden ver, aun en su propia habilidad o en su propia fuerza. Pero en esta mañana yo quiero hablarle de la fe que transforma nuestro corazón, de la fe que es conforme a la palabra de Dios. Nosotros creemos en la palabra de Dios únicamente por la fe, porque no vemos. Creemos en Jesús únicamente por la fe, porque no lo vemos. Pero la fe produce en nosotros algo que nos hace creer y nos da la convicción. Por eso la Biblia dice que es la convicción o la demostración de las cosas que no se ven. Cuando tú crees, tú empiezas a notar que Dios se manifiesta a tu vida y empiezas a sentirlo. Hay diferentes tipos de fe. La fe es entonces una sustancia que mora dentro de cada uno. Existe la fe que es mal direccionada. Puede haber también la fe que es negativa o positiva. La fe que es cambiante. Vamos a estudiar un poco acerca de cada una de la fe, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco acerca de la fe mal direccionada. Esta es la que está siendo dirigida hacia la dirección incorrecta. Por ejemplo, crees en el creer en cosas que no tienen vida, que no te pueden cambiar, que no pueden salvarte, que no pueden escucharte. Algunas personas creen en el hombre, creen en la mujer, y está bien, los seres humanos merecemos que crean en nosotros, pero la fe que es conforme a la palabra de Dios tiene que ser dirigida primeramente en Dios, porque cuando nosotros volcamos nuestra fe a creer quizá en un ser humano, el ser humano nos puede fallar. Por eso es importante que veamos a Dios en el ser humano y depositemos nuestra fe sobre todo en Dios, sabiendo que dentro de ese ser humano está Dios y que para Dios no hay nada imposible. Entonces, la fe mal direccionada nos hace poner la fe, por ejemplo, en ídolos que no nos pueden escuchar quizás, en las estrellas de telenovela, en las estrellas de cine,
en la persona, aquella que habla bonito, que te baja la luna, como se dice normalmente. Y entonces esa fe está siendo mal direccionada. Y cuando no encontramos la respuesta de las cosas que estamos buscando, entonces nos topamos con la decepción. Hoy el mundo, lamentablemente, está decepcionado. Está existiendo jóvenes, mujeres y hombres que están decepcionados porque un día pusieron o direccionaron su fe al lugar equivocado o en sentido equivocado. Pero cuando usted decide confiar en un hombre o confiar en una mujer, pero sabe que como ser humano puede fallar, pero pone su fe directamente en Dios, entonces nunca, jamás usted será decepcionado, porque Dios jamás le dejará. Y si usted confía en Dios, jamás le fallará. En el Salmo 20, versículo 7, nos enseña la palabra de Dios y dice: unos se fían en sus carros y otros de sus caballos, pero nuestra fuerza está en el nombre de nuestro Dios. Creo que es importante entender esta palabra, porque aunque las personas confíen en su propia fuerza, quizás muchas personas de las que me están escuchando confían en sus habilidades, confían en sus propias fuerzas, pero esta palabra que acabamos de leer dice que unos puede que pongan su fuerza en sí mismos, en sus carros, en sus caballos. Cuando habla de caballos, habla de fuerza, pero nosotros, dice, quisiera que usted que me escucha repita conmigo en esta mañana: yo no confío en mi fuerza, ni en mis carros, ni en mis habilidades, ni tampoco confío en lo que se mueve a mi alrededor, sino que yo confío y deposito mi fuerza, o mi fuerza más bien depende del nombre de Dios y del favor y de la gracia que Dios quiera depositar en mi vida. Entonces eso es importante. Cuando usted confía en Dios, su fe está siendo bien direccionada y usted está diciendo: no confío en carros, no confío en fuerza, ni en nada de lo que perece en este mundo, sino que únicamente deposito toda mi fe, toda mi confianza, toda mi fuerza en el Dios que nunca nos fallará. Cuando nosotros continuamos leyendo el capítulo 11 del libro de Hebreos, es conocido como el capítulo de la fe. Ahí, a través de esos versículos, nosotros encontramos que dice que por la fe hubieron hombres que derribaron obstáculos grandes y que por la fe fueron capaces de conquistar reinos y vencieron gigantes, vencieron cosas tremendas a través de la fe. Por ejemplo, la Biblia dice que por la fe Rahab, aquella mujer que aunque era una mujer mala, prostituta, que toda la gente la juzgaba y la criticaba, por la fe esta mujer dice que guardó a los espías y alcanzó o obtuvo un lugar dentro de los héroes de fe. No importa la vida que hayas vivido, ni aún la vida que estés viviendo hoy. Solamente si tú tienes fe y depositas tu fe, direccionas tu fe al lugar correcto, el blanco correcto se llama Jesús. Cuando depositas tu fe al blanco, a Jesús, definitivamente, aún tal vez en este momento o en esta mañana me escuchas y estás mal, estás viviendo una decepción, o estás quizás drogándote, quizás a punto de divorciarte, a punto de destruir tu familia. Quizás has dejado de confiar en tu esposo o en tu esposa porque has sufrido una traición. En esta mañana yo te invito a que deposites tu fe en el que nunca, jamás podrá fallar. Deposita tu fe en Jesús, el autor y el consumador de la salvación divina, el que murió un día en la cruz del Calvario para volver nuestro corazón a Él, para restaurar nuestra vida. A ese Jesús que un día le clavaron en la cruz del Calvario, a ese Jesús debemos de depositar totalmente nuestra fe. Y si esto hacemos, no importa
seremos reconocidos en esta tierra, en el mundo espiritual y en el venidero, que es el reino de Dios, que es la mansión celestial que espera a los que confían en Él, y seremos reconocidos como una mujer o un hombre de fe. Una vez más te digo, direcciona tu fe al lugar correcto y nunca te decepcionarás. Existe también lo que es la fe negativa o la fe positiva. Quiero que piense por un momento y se pregunte, ¿cómo es mi fe? ¿Está siendo positiva o está siendo negativa? Cuando hablo de la fe negativa, hablo de las personas que nunca tienen una palabra positiva en sus labios, sino que todo lo que habla es negativo. La sustancia de la fe que sale por su boca, y como es una sustancia que crea las cosas, entonces si es positiva, creará las cosas a tu alrededor. Pero si es negativa, también encontrarás que creará una atmósfera de negativo y todo lo que se mueva a su alrededor será negativo. Entonces, todo lo que sus palabras dan a luz es malo. Dice que el hombre bueno del buen tesoro saca lo que habla, pero también dice que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las cosas malas. El tesoro del que habla es la sustancia de fe. Si es negativa, es malo. Y si es positiva, será buena y creará cosas buenas. Pero cuando es negativa, creará un caos. Existe también lo que es la fe cambiante. En Santiago 1:6 encontramos esta palabra. Pero deben pedir a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Creo que esta palabra está bastante clara para que la podamos entender. Dice la palabra de Dios que el que duda no sabe lo que quiere. Pero en el versículo 6 dice que el que pide debe de pedir con fe. Entonces, amado oyente, la clave en este versículo es pedir con fe sin dudar, porque el que duda tiene una fe cambiante. Por ejemplo, esta mañana quizás usted se levantó pensando que va a lograr cosas grandes, pensando que va a hacer cosas buenas para sus compañeros de trabajo, para sus familias. Por ejemplo, el hombre que se levanta por la mañana prometiéndose a sí mismo cambiar, ser un mejor padre, ser un mejor esposo, porque sabe que ha estado luchando con carácter y con su mal comportamiento, sale de la casa sabiendo y teniendo fe que va a regresar siendo una persona diferente, que va a luchar durante el día, que se va a esforzar, que va a aprender a entregar las áreas y las cosas que le afectan su carácter o su temperamento, pero al pasar el día o a pasar las horas, decide dejar de seguir creyendo que Dios puede transformar su carácter o su temperamento. Esta persona se convierte en una persona cambiante, tiene una fe cambiante. La persona que tiene una fe positiva, que no es cambiante, totalmente se va a proponer en la mañana sabiendo que es un precio a pagar y que es un esfuerzo y un sacrificio, pero está creyendo que definitivamente Dios le va a dar la fuerza para lograr lo que se está proponiendo. Por eso las últimas palabras del versículo 7 de Santiago 1 dice: el que duda es inestable en todo lo que hace, pero el que no duda se mantendrá firme y se mantendrá estable totalmente. Hay tres cosas importantes con las cuales podemos hacer crecer o morir la fe. Número 1 es la alimentación. ¿Cómo la alimentamos la fe? La alimentamos con la palabra, con el oír, porque la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. Número 2, cuidando que nadie dañe nuestra fe.
3. El medio ambiente o la atmósfera en que nos movemos. Por ejemplo, la fe tiene que ser alimentada. Usted tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios y a leerla. Tiene que cuidarse y no oír cosas negativas. Oír lo positivo, juntarse con gente que tiene fe. Y el 3, definitivamente, aquí me llamó mucho la atención. En Marcos capítulo 5 encontramos la historia de la mujer que estaba enferma por muchos años. Y dice así el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. No dice que a alguien le hablara directamente, sino que ella misma oyó hablar. Entonces el medio ambiente te provocará constancia y firmeza en tu fe o hará que tu fe se debilite si es tu ambiente negativo. El verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Dos cosas importantes. Ella escuchó, ella oyó. Repito, la fe viene por lo que oyes. La fe se alimenta de lo que oyes, de lo que lees, de lo que haces durante el día, de tus actividades, de lo que tus ojos ven. De eso será alimentada. Esta mujer vio 3 cosas. Número 1, vio a la multitud y alcanzó a escuchar que la multitud hablaba acerca de Jesús. Por eso usted está escuchando en esta mañana una palabra de fe. Y 2, empezó a confesar, empezó a decir que si ella tocaba su manto, ella iba a ser salva. Con sus palabras alimentó su fe. Número 1, escuchó fe, habló fe y actuó en fe. Amigo y amiga que usted me escucha en esta mañana, usted está escuchando la palabra de Dios. Empiece a confesarla. Empiece a creer que ese problema, que ese obstáculo, esa dificultad con la que está lidiando, quizás sea una adicción a las drogas, quizás sea una enfermedad, quizás sea un problema familiar, quizás sea un problema de celos o cualquiera que sea el problema que está enfrentando, por favor escuche fe. Hable fe, empiece a declarar, como la palabra de Dios nos dice, que si tuviésemos fe como un grano de mostaza y le dijésemos a ese monte que se mueva, ese monte se moverá y se cambiará del lugar. Así es que declaro hoy que toda persona que me está escuchando, su monte, su montaña, su gigante, el problema que esté frente a usted, si usted habla fe, será movido. Y si usted actúa en fe, no tenga miedo, no tenga temor. Usted es una persona especial, usted es una creación de Dios y dentro de usted fue puesto esta sustancia llamada fe. Póngala a trabajar, actívela dentro de usted y empiece a actuar en fe, cualquiera que sea la situación que esté viviendo. Al usted escuchar fe, hablar fe y actuar en fe, entonces se hará vida. La palabra de Lucas 8:46, pero Jesús dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando usted actúa en fe, toca el borde del manto del Maestro llamado Jesús y desprenderá el poder que transformará su vida, que cambiará la situación allí en su matrimonio, ahí en sus hijos que se han revelado, ahí con sus compañeros de trabajo, ahí en su ambiente que están viviendo presiones y dificultades. Jesús quiere que toque hoy por la fe, extienda su mano y toque el borde del Maestro y le va a desprender poder que le transformará su vida. Si usted desea seguir escuchando este mensaje, comuníquese con nosotros por favor a la información que se le dará en un momento o llámenos si necesita oración. Antes de cerrar este programa, voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, toda persona que en esta mañana escuchó
esta palabra, Señor. Te pido que su fe, Señor, sea alimentada. Señor, te pido, Padre, que a través de esta palabra su corazón sea tocado, su corazón sea pungido y despierte, Señor, en el corazón. Que su corazón, Señor, sea tocado y la sustancia de fe que tú has depositado en ese corazón hoy se active para creer, Señor, que tú eres el Señor y que tú viniste a esta tierra para salvar, Señor. Si usted nunca ha aceptado a Jesús, quiero que repita conmigo estas palabras y le pueda decir: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, no te veo, no te siento, pero hoy creo por la fe que tú moriste en la cruz del Calvario por mí y que puedes perdonar mis pecados y salvarme. Amén y amén. ¿Estás enfermo o atravesando problemas? Llámanos al 415-378-0136. 415-378-0136. La pastora Tere Santiago y el equipo ministerial estaremos esperando tu llamada. Hoy es el día de tu milagro. Segmento de anuncios. Cada primer fin de semana del mes, día especial para todos los amigos y amigas. Ven y disfruta un tiempo en familia. No faltes. Este 28 a las 6 p.m., una fiesta preparada especialmente para ti. Únete con nosotros a la cena de bienvenida. Cada segundo sábado del mes, una actividad preparada para toda la juventud. Estamos ubicados en 1915 Novato Boulevard, Novato, California. Días de reunión: jueves o viernes 7:30 p.m. y domingos 2:30 y 6:30 p.m. Comunícate ya al 415-378-0136. 415-378-0136. Visita nuestras redes sociales: Facebook MTD para las Naciones, Livestream MTD para las Naciones y www.mtdparalasnaciones.com. Te esperamos, no faltes. Será una experiencia inolvidable que transformará tu vida. Tu presencia es mi única necesidad. Tu presencia es mi único alimento. Como aceite que mi herida sanará. Como vino que gozo me traerá. Tu presencia es mi único deleite. Tu presencia es mi único sustento. Como agua que mi ser saciará. Como lluvia que me hará reverdecer. Como aire, como oxígeno que me da vida. Oh Espíritu, anhelo tu presencia. Como aire, como oxígeno que me da vida. Oh Espíritu, anhelo tu presencia. Tu presencia es mi única necesidad. Tu presencia es mi único alimento. Como aceite que mi herida sana. Muchas gracias por haber sintonizado Tiempo de Favor.
Te invitamos a nuestro próximo programa los miércoles a las 6 a.m. y te recordamos, puedes llamarnos en cualquier momento al 415-378-0136. 415-378-0136. Bendiciones.